Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Y la verdad es que tengo mucha emoción de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a hablar de un tema que literalmente me tiene comiéndome las uñas. ¿Por qué? Bueno, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las revelaciones, de los secretos, de las sorpresas, y todo esto ligado a uno de los nombres más sonados del momento. Exacto, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, el título lo dice todo, Kerem Bürsin va a revelar secretos de Hande. Ahora, antes de que me lancen con todo a la sección de comentarios preguntando si esto es real, si es un rumor, si es un clickbait, esperen un momento. Vamos a desmenuzar todo porque la verdad es que hay mucha tela que cortar. Y lo más importante, ¿están listos para la sorpresa? ¿Están preparados para lo que se viene? Porque esto promete ser algo épico. Para aquellos que sean nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es su espacio para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, la cultura pop, el chisme, pero siempre con respeto y buena onda. Así que si les gusta el contenido, si les apasionan las noticias de farándula, si aman los secretos de las celebridades, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esa forma, no se perderán ni un solo vídeo y estarán al día con todas las novedades. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué estoy tan emocionado con este tema? Porque, a ver, seamos sinceros. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja soñada, la pareja de ensueño, la pareja que nos ha dado tanto. Desde su química explosiva en la serie Love is in the Air, hasta su posterior relación en la vida real, nos han regalado momentos inolvidables. Momentos de risas, de romance, de todo. Y obviamente su separación fue un golpe para muchos, incluyéndome. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué este vídeo? Pues bien, la noticia que ha sacudido las redes y que ha encendido las alertas de todos los fans es que Kerem Bürsin va a publicar un libro. Y no un libro cualquiera. Según las fuentes, este libro promete ser una autobiografía, o al menos, un libro donde Kerem se abre como nunca antes. Y adivinen qué. Hande Erçel es un tema central. Imaginen la situación. Kerem contando su versión de los hechos, revelando detalles de su relación con Hande, desvelando secretos que hasta ahora, solo ellos dos conocían. Es algo que podría cambiar la percepción que tenemos de su relación para siempre. ¿Qué tipo de secretos? ¿Qué detalles íntimos podrían ser revelados? ¿Qué cosas desconocemos sobre el final de su relación? Son preguntas que nos hacemos todos, ¿verdad? Las especulaciones no se han hecho esperar. En redes sociales, los fans están que arden. Algunos están emocionados, ansiosos por conocer la verdad, por saber qué pasó realmente entre ellos. Otros, en cambio, están un poco más cautelosos, temiendo que este libro pueda generar controversia, o incluso dañar la imagen de Hande. Hay de todo, como siempre. La comunidad de fans, siempre tan apasionada, está dividida. Los keremistas contra los handecistas, ¿quién saldrá ganando en esta nueva batalla mediática? Pero, ¿qué es lo que sabemos realmente sobre este libro? ¿Qué detalles tenemos confirmados? Bueno, por lo que he podido investigar, el libro se titularía algo así como Mi vida, mis secretos, mi verdad. Un título bastante directo, ¿no creen? Ya con eso, nos podemos imaginar que Kerem no se va a guardar nada. Un título que evoca a la sinceridad, a la transparencia, a la necesidad de contar su versión de la historia. ¿Será realmente un ejercicio de catarsis para Kerem? ¿O una estrategia para recuperar el cariño del público? Se rumorea que el libro abordará diferentes etapas de su vida, desde su infancia, sus inicios en la actuación, su paso por Hollywood, y por supuesto, su relación con Hande. Se dice que Kerem hablará sobre cómo se conocieron, cómo fue el rodaje de Love is in the Air, la chispa que surgió entre ellos, los momentos felices, los momentos difíciles, y el final. Veremos un recorrido por los escenarios de Love is in the Air, reviviendo los momentos mágicos que encandilaron a millones de personas alrededor del mundo. ¿O un análisis profundo de las decisiones que los llevaron a separarse? ¿Y qué hay sobre la participación de Hande? ¿Ella ha dado su consentimiento? ¿Sabía que Kerem estaba escribiendo este libro?
Pues por lo que he leído, no hay confirmación oficial sobre si Ande ha sido consultada directamente para este proyecto. Esto, obviamente, ha generado mucha especulación. ¿Será un libro con el que ella está de acuerdo? ¿O podría ser una fuente de conflicto? Veremos. La ausencia de una declaración oficial por parte de Ande alimenta la incertidumbre. Estará guardando silencio, esperando el lanzamiento del libro para dar su opinión. ¿O estará asesorada por sus abogados, preparándose para cualquier eventualidad? Además, hay detalles sobre el contenido del libro que son realmente interesantes. Se dice que Kerem compartirá anécdotas inéditas del rodaje de Love is in the Air. ¿Recuerdan esos momentos de risas, de complicidad, de química que vimos en la pantalla? Pues al parecer, la realidad superó a la ficción. Y Kerem nos contaría todo lo que no pudimos ver. Eso es oro puro. Detrás de las cámaras, ¿qué secretos se esconden? ¿Qué tipo de dinámicas se establecieron entre el elenco? ¿Cómo se gestionó la creciente tensión romántica entre los protagonistas? Las anécdotas del rodaje, sin duda, serán uno de los puntos fuertes del libro. Otro de los rumores que más me ha llamado la atención es que Kerem podría revelar el verdadero motivo de la ruptura. Recordemos que hasta ahora, solo hemos tenido versiones muy vagas, muy generalizadas. Diferencias irreconciliables, falta de tiempo, desgaste. Palabras que no nos dicen nada concreto. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Hubo problemas de convivencia? ¿Hubo algo más? El libro de Kerem podría darnos la respuesta. La especulación sobre el motivo de la ruptura ha sido constante. ¿Un nuevo amor? ¿Incompatibilidad de caracteres? ¿Presiones mediáticas? El libro podría poner fin a las conjeturas y revelar la verdad detrás del fin de una de las relaciones más mediáticas del momento. Pero aquí viene lo más interesante, y lo que creo que les va a sorprender. Se habla de que el libro no solo contendrá anécdotas y secretos de su relación con Ande, sino también fragmentos de cartas, mensajes e incluso fotos privadas. Imagínense. Material inédito. Documentos que nos acercarán a la intimidad de la pareja de una manera que nunca antes habíamos visto. Eso es algo que personalmente me parece alucinante. ¿Veremos los mensajes de texto intercambiados durante las largas jornadas de rodaje? ¿O las fotos que capturaron los momentos más íntimos de la pareja? La posibilidad de acceder a este material inédito eleva la expectativa a niveles estratosféricos. Ahora, claro, aquí es donde entran los debates éticos. ¿Es correcto que Kerem revele información tan personal? ¿No estaría invadiendo la privacidad de Ande? Son preguntas válidas y necesarias. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que al ser una figura pública, su vida privada, en cierta medida, siempre estará expuesta. Y además Kerem tiene el derecho de contar su verdad, su versión de los hechos. La línea entre la exposición pública y la invasión de la privacidad es muy delgada. ¿Dónde se traza el límite? ¿Cómo se gestionará la imagen de Ande si se ven revelados detalles íntimos de su relación? Lo importante es que al final, el libro se publique con respeto y sin dañar la imagen de nadie. Pero honestamente creo que todos estamos ansiosos por saber qué es lo que Kerem tiene que contarnos. La responsabilidad de Kerem es enorme. Debe equilibrar su deseo de contar su verdad con el respeto a la privacidad de Ande y el impacto que sus revelaciones puedan tener en el público. En cuanto a la fecha de lanzamiento, todavía no hay una fecha confirmada. Pero se espera que el libro esté disponible en los próximos meses. Estén atentos. Yo por mi parte estaré al tanto de todas las novedades y por supuesto, les mantendré informados. Las editoriales, siempre atentas al éxito comercial, estarán compitiendo para publicar este esperado libro. ¿Cuál será la fecha definitiva? ¿Cómo se promocionará el libro? Habrá entrevistas y apariciones públicas de Kerem para hablar sobre el tema. Ahora, quiero saber, ¿ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Están emocionados por la publicación del libro? ¿Qué esperan encontrar en él? ¿Creen que Kerem revelará secretos impactantes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. La sección de comentarios se convertirá en un hervidero de opiniones. ¿Qué esperan los fans de Kerem? ¿Qué temen los fans de Ande? ¿Qué preguntas necesitan ser respondidas? Y ahora, antes de finalizar,
quiero hacer una pequeña reflexión. Creo que este libro es una muestra de valentía por parte de Kerem. Es un acto de sinceridad, de querer compartir su historia con el mundo. Y por supuesto, también es una forma de conectar con sus fans, de acercarse a ellos. La valentía de exponerse ante el público es un arma de doble filo. ¿Será recompensado Kerem por su sinceridad? ¿O el libro desatará una tormenta mediática? En el mundo del entretenimiento, es común que las celebridades intenten mantener su vida privada a salvo. Pero cada vez más vemos a artistas que se atreven a abrir su corazón, a compartir sus experiencias, sus vivencias. Y eso, para mí, es admirable. Porque al final, eso nos permite conocerlos mejor, entenderlos mejor. Y en el caso de Kerem, creo que este libro puede ser una oportunidad para conocerlo de una manera mucho más profunda. La autenticidad, la vulnerabilidad y la transparencia se han convertido en valores muy apreciados por el público. ¿Conseguirá Kerem conectar con su público a través de la sinceridad? Así que, ya lo saben, estén atentos. Prepárense para las revelaciones. Prepárense para las sorpresas. Porque Kerem Bürsin está a punto de contarnos su verdad. La expectación crece por momentos. ¿Qué secretos se guardan en las páginas de este libro? ¿Qué impacto tendrá en la vida de Kerem y Hande? La cuenta atrás ha comenzado. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y sobre todo, que estén tan emocionados como yo por este libro. Las reacciones de los fans, las especulaciones en redes sociales, los debates entre expertos en farándula, todo esto nos mantiene al filo de la butaca. En resumen, hoy hemos hablado sobre el próximo libro de Kerem Bürsin, que promete revelar secretos de su relación con Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las posibles consecuencias de esta publicación, y por supuesto, hemos compartido nuestra emoción y expectativa. ¿Se cumplirá todo lo que se promete? ¿O el libro resultará ser una decepción? El tiempo lo dirá. Ahora, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Y como les dije al principio, no se olviden de dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen otras ideas? Compartan su opinión. La interacción con la comunidad es fundamental. ¿Qué otras noticias sobre farándula les gustaría que abordara en el futuro? Y por supuesto, no se olviden de dar me gusta a este vídeo. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y recuerden. Nos vemos en el próximo. Un último repaso de todo lo que se ha dicho en el vídeo. Los puntos clave, las expectativas, las preguntas sin resolver. Un abrazo enorme. Y chao, chao. La despedida, llena de entusiasmo y agradecimiento. El cierre perfecto para un vídeo que, sin duda, dejará una huella en el mundo del entretenimiento. *** profundizando en la expectativa ***. La simple mención de un libro sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha generado un terremoto en el mundo digital. No se trata solo de una pareja mediática, su historia se convirtió en un fenómeno global, impulsada por la química palpable en Love is in the Air y la posterior confirmación de su romance en la vida real. El libro promete ser un viaje a través de esa historia, pero la verdadera pregunta es, ¿qué versión nos ofrecerá Kerem? ¿Será un relato romántico, una autocrítica o una combinación de ambos? *** Análisis de las posibles revelaciones ***. Los secretos del rodaje La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo. ¿Qué ocurrió fuera de las cámaras? ¿Existieron conflictos, rivalidades o momentos de tensión que no se mostraron al público? Kerem podría revelar secretos sobre el ambiente de trabajo, la dinámica con el equipo y sobre todo, cómo la química entre él y Hande se desarrolló en el set. La chispa y el romance ¿cómo surgió el amor entre ellos? ¿Fue instantáneo o un proceso gradual? ¿Qué los atrajo el uno al otro? ¿Qué momentos fueron significativos en el inicio de su relación?
La posibilidad de acceder a detalles sobre el nacimiento de su amor es un gran atractivo para los fans. Los momentos felices ¿qué tipo de relación tenían fuera del trabajo? ¿Cómo celebraban, cómo se divertían, qué hacían juntos? Revelar estos momentos podría humanizar a la pareja y demostrar que, a pesar de su fama, eran personas normales con una vida personal. Los momentos difíciles toda relación tiene sus altibajos. ¿Qué desafíos enfrentaron Kerem y Hande? ¿Cómo lidiaron con la fama, la presión mediática, las agendas ocupadas? ¿Hubo conflictos familiares o profesionales que afectaron su relación? Esta parte del libro podría ser clave para entender el final de su historia. El final, ¿qué pasó realmente? El misterio que rodea la ruptura de Kerem y Hande es el gran enigma. ¿Por qué se separaron? ¿Quién tomó la decisión? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Se desgastó la relación por el tiempo o existieron otros factores? Revelar la verdad sobre el final de su relación podría ser el punto culminante del libro y el que más atención genere. El factor Hande-Erçel, ¿cómo reaccionará? La ausencia de declaraciones por parte de Hande es clave. ¿Estará esperando el lanzamiento del libro para responder? ¿Se reservará algún comentario? Su reacción podría ser clave para entender cómo se desarrollará la narrativa en el libro y si existen posibles disputas legales. La relación actual entre ambos es un misterio, pero el libro podría revelar si aún existe algún tipo de contacto o si la ruptura fue definitiva. El aspecto legal y ético La publicación de un libro que revela detalles de una relación personal genera debates éticos y legales. Kerem tiene derecho a contar su historia, pero debe tener cuidado de no invadir la privacidad de Hande. ¿Qué tipo de autorización necesitará? ¿Qué tipo de material podrá utilizar sin infringir los derechos de Hande? Es probable que Kerem haya consultado a sus asesores legales para evitar cualquier problema. Impacto en la carrera de ambos. El libro podría tener un gran impacto en la carrera de ambos. Para Kerem podría ser una oportunidad para conectar con sus fans y mostrar un lado más humano. Para Hande la situación podría ser más delicada. La forma en que se manejen las revelaciones podría afectar su imagen pública. El poder de las redes sociales. Las redes sociales serán un factor clave en la recepción del libro. Los fans expresarán sus opiniones, analizarán cada frase y cada foto. Las discusiones y los debates en línea serán inevitables. La reacción del público será un termómetro para medir el éxito o el fracaso del libro. En conclusión. El libro de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande-Erçel es uno de los eventos más esperados en el mundo del entretenimiento. La expectación es enorme y las posibilidades son infinitas. Los fans están ansiosos por conocer la verdad y descubrir los secretos que se esconden detrás de la pareja de ensueño. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y chao, chao.